Buenos días a todos, estimados estudiantes, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a iniciar la unidad 6, Introducción a la Estadística. Sí, vamos a ver conceptos básicos de estadística y la recolección de datos. En este caso, vamos a ver conceptos básicos de estadística. ¿Qué es la estadística? Es la rama de las matemáticas, o la parte de las matemáticas que estudia, en este caso estudia la recolección de los datos, el análisis de los datos, la tabulación de esos datos. Se encarga de recopilar datos estadísticos, tabularlos, analizarlos y luego de eso dar conclusiones, ¿sí? Tanto puede ser de mercado, de algún comportamiento social, de alguna situación de la vida cotidiana, por ejemplo los acontecimientos políticos, pospandémicos, preferencias de partidos, cosas de esas, cuestiones de la realidad social. En este caso hay dos tipos de estadística. ¿Cuáles son? Bueno, está la estadística descriptiva, que en este caso es la que se encarga de recopilar, organizar y presentar los datos. En este caso es la estadística, lo que nosotros comúnmente vemos, la gente que anda recogiendo datos en censos del gobierno, alguna persona que quiere ir a investigar cuántos prefieren de esta marca de teléfono, de algo, ¿verdad? Para luego presentarla, la recopila, la organiza y la representa, bien en un medio de comunicación, el diario, por internet, como sea. En este caso, y él se encargó de eso. Y está el otro tipo de estadística, que es la que se encarga, la estadística inferencial, de generar modelos de predicciones con respecto a los temas que estudian, que considera la aleatoriedad e incertidumbre de las observaciones. En este caso es la que describe, ¿verdad? Es la que da una noción qué significa, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, cuando estaba lo de la pandemia, que predecían que si había un mal comportamiento de la población, pues iba a haber un modelo de crecimiento total que iba a ir hacia arriba, solo hacia arriba. Si ustedes ven, ¿verdad? Veníamos de un comportamiento en bajada y luego en subida y así vamos, ¿verdad? El efecto. Ese tipo de modelos estadísticos los da la estadística inferencial, mientras que la descriptiva pues es la que se encarga de recopilar los datos, organizarlos y representarlos, ¿ve? Y esta es la que da ya ¿cómo les digo? Es la que da ya pues una predicción o una interpretación a esos datos. ¿Qué puede pasar si no hago esto? ¿Qué puede pasar si una sociedad pues elige este presidente? O si yo elijo este tipo de modelo de objetos, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver los términos más utilizados en la estadística. ¿Cuáles son? En la estadística de tipo descriptiva, ¿sí? Antes de recopilar los datos debemos de saber qué es una población, ¿sí? ¿Qué es una población? En este caso, una población es el total. Si hablamos del mundo, pues son todos los países del mundo. Si hablamos de un país, la población total sería toda la población, por ejemplo, de El Salvador. Esa es la población total. Si hablamos de una escuela, la población total de la escuela es el centro educativo, todo el centro educativo. Si hablamos de muchas cosas, pues el total es el todo. Ahora vamos a ver en este caso qué es una muestra. En este caso la muestra es una pequeña parte, ¿sí?, de un todo, de una población. Si hablamos de todo el mundo,
Una muestra sería un país, ¿sí? Una pequeña muestra de todo el mundo, o un departamento, o una X cantidad de personas. Eso es una muestra. Si hablamos de un país, una muestra puede ser seleccionar 1 o 2 municipios de todo el país o un departamento. Pero si estamos hablando de un centro escolar, y queremos hacer un estudio, podemos tomar un grado de ese lugar, ¿sí? Eso es una muestra, tomar una pequeña parte de la población. Vaya, ¿qué es un censo? Esta palabra ya la hemos escuchado habitualmente para designar la recolección de datos a nivel de ciudadanos o países enteros, donde se contabilizan el uso de una muestra, sino que se trabaja con la población completa. Ahí no se usa una muestra en un censo, sino que en el censo se recopila datos de toda la población. Un censo es la recolección de datos de una población completa, ¿sí? Completa a nivel de un país, ¿sí? Para recolectar datos sobre número de familias, a nivel de todo el país, el número total de habitantes que hay actualmente, el empleo, o sea, tienen empleo o no tienen empleo, en fin, diferentes tipos de datos. Una encuesta es el conjunto de preguntas que yo hago, ¿verdad?, para extraer información de la muestra de una población. Pues tiene como finalidad identificar opciones, actitudes, comportamientos de las personas ante un fenómeno. ¿Qué preferencias hay? ¿A quién quiere elegir? Su edad, sus gustos. Eso es una encuesta, un instrumento para recopilar información. Vamos a ver ejemplos de cada uno. Ejemplo. Dije que tiene como intención investigar el nivel de escolaridad de familias en la escuela del Cantón El Rosario, de un total de 200 estudiantes. El total es el 200, o la población total es 200, la población total. Pues la muestra de la población son todos los 502 estudiantes que me interesa estudiar, pero la muestra solo es, para que tener menos costos, voy a tomar 270 estudiantes. El Salvador, en el último censo de población realizó en el 2007, la institución encargada de realizar este proceso y organizar y publicar los datos en Dirección General de Estadísticas y Censo, que es parte del Ministerio de Economía. ¿Cuál es la finalidad de un censo? Pues proporcionar a la población información demográfica, socioeconómica. Demográfica es qué tanto hay de población en este país. Socioeconómica, cómo está la persona en términos de trabajo, en términos de economía. Y se trata también de ir de casa en casa, contestando una serie de preguntas. Y a este instrumento que se realiza se le llama, de recolección de datos, encuesta, como les dije. Aquí no está tan actualizado porque habla de 2007. Durante el tiempo de la pandemia, el gobierno no sabía cuántas familias habían. Entonces, una forma de recolectar datos, hizo un censo a través pasó casa por casa, dando paquetes, y ahí mismo preguntaba cuánto era el número de familia, ponía un ticker, y así hizo una recolección de datos de forma informal, ¿sí? Pero la encuesta, el último censo que se hizo de forma formal fue en 2007, y el que han hecho de forma informal, más o menos, de grosso modo, para saber qué tantas familias habían, fue hoy últimamente en la pandemia, pero no fue un censo formal, sino que solo hacía grosso modo, ¿verdad?, a contar cuántas familias habían en forma generalizada, pero no un censo formal para saber en qué trabajan, a qué se dedican. Eso no se pudo hacer hasta ahorita, solo en 2007. Miren, en algunas cosas que se investigan en un censo personal son condiciones de la vivienda, qué tipo está hecho, material, son varias cosas, datos de las personas que viven, edad, nacionalidad, niveles de escolaridad o alfabetización. Aquí está un ejemplo
cómo se encuentra la vivienda, tipo de vivienda, particular, colectiva, cuál es el principal medio de eliminación de la basura de la vivienda, recolector. Sí, eso es un ejemplo. ¿Por qué tiene la recolección de datos? En las investigaciones estadística tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque a través de esto las instituciones toman decisiones. Por ejemplo, una empresa puede hacer un estudio de mercado sobre el tipo de productos que va a vender. En la actualidad, el gobierno de un país también puede utilizar mucho la estadística para mantenerse actualizado sobre los datos que se refieren a la población. Para iniciar un proceso de investigación, lo primero es la recogida de datos. Sí, obtener información de primera mano, pasando una encuesta, observando directamente, haciendo entrevistas. Hay muchas formas, que es una fuente primaria. Cuando los datos son directamente por encuesta, ir directamente, son una fuente primaria, pero como usted lo toma del diario, de la prensa o de cualquier lado, son fuentes secundarias. Veamos un ejemplo de fuente secundaria. En un caso de fuente primaria o secundaria, un estudiante de la Universidad de El Salvador llega a una escuela y pasa una encuesta sobre la metodología utilizada por el docente de matemáticas. B. La empresa de energía eléctrica pide a la alcaldía un total de la vivienda que pagan impuestos. El literal A es fuente primaria porque la persona fue al lugar hacia la investigación. En el literal B es una fuente secundaria porque ella pide a una institución la información, entonces a una alcaldía. Entonces es de tipo secundaria, la que usted pide a través de otra fuente. ¿Cuáles son los instrumentos para recolectar datos? Simple. Tenemos las técnicas de recolección de datos, tenemos la observación, que es ir directamente al lugar. Con un instrumento uno solo observa y va tomando apuntes. Está la encuesta, la entrevista, que usted formula preguntas cerradas o abiertas y directamente está haciendo las preguntas. Y el cuestionario, que solo se lo van respondiendo, ¿sí? Veamos cómo puedo elaborar las diferentes encuestas. Preguntas abiertas. Se dan a la libertad que el encuestado elija qué tipo. ¿Las redes sociales son malas o buenas? Usted puede decir si son a su manera, sin alternativas de respuesta. En el caso de las preguntas cerradas, pues ahí sí ya le dan respuestas específicas. ¿Has ido alguna vez al estudio? ¿Sí o no? Cerrada, o sea, usted no puede dar su propia opinión. ¿Cuántas horas dedicas al estudio? ¿Sí? Ahí va a decir un solo, una o dos. Elabora 3 preguntas que podría tener una encuesta sobre... Bueno, aquí antes de todo le hago una indicación. Si yo formulo preguntas, debo elaborar un lenguaje sencillo, pero formal. Y debo tener cuidado de tener preguntas que hagan sentir mal al encuestado, o de tocar datos delicados, vea. Ejemplo, elaboro 3 preguntas que podrían tener una encuesta sobre la desintegración familiar. ¿Cuál crees que es el principal motivo que el que las familias se desintegren? Problemas económicos, migración, infidelidad, otro. ¿Crees que hay consecuencias negativas? ¿Es cerrada, sí o no? ¿Cómo cree que reducirse el índice de las familias de desintegración? En este caso, esta es abierta, usted puede dar su opinión. Y aquí está esto, miren. Son 2 partes. Una es identifico que
¿Dónde está una población? ¿Cuál es una muestra? En estas preguntas. Y en esta parte 2 me dan algunas indicaciones de hacer algún tipo de preguntas o encuestas.